Muy buen día a todos y feliz martes. Bienvenidos a todos, saludos a todo Latinoamérica y a todos los países que nos están acompañando hoy. Este día tenemos el webinar de medición de impedancia tierra, disyuntores diferenciales e instalaciones de baja tensión con el equipo multifunción MFT. Les saluda Karen Becerril, la especialista de marketing para el área de Latinoamérica CSA. Y bueno, antes de comenzar, les quiero mostrar en dónde nos pueden ir enviando sus preguntas, sus consultas. Ahí tienen el panel de control y ya al último vamos a estar tratando de contestar lo que más se pueda. Recuerden, esta sesión está siendo grabada, entonces si tienen que irse, no se preocupen, la vamos a estar compartiendo en los próximos días. También los invitamos a que vean la agenda completa de todos nuestros webinars. La página es csa.megger.com/webinars. Bien, nuestro disertante del día de hoy es Roberto Sartori. Él es nuestro gerente regional para el área de Mercosur. Él es responsable del segmento baja tensión y de mediciones eléctricas generales. Su correo lo pueden ver en pantalla por si tienen alguna consulta. Y bien, bueno, vamos a empezar. Vamos a presentar la agenda del día de hoy. Tenemos obviamente la introducción. Después vamos a enfocarnos en la prueba de puesta a tierra convencional e inductiva, la medición de impedancias, fase respecto a puestas a tierra y a neutro. Después vamos a ver cálculo de corriente de cortocircuito. Enseguida verán pruebas de disyuntores diferenciales y terminamos con prueba de aislamiento. Bueno, con esto damos comienzo a este webinar. Muy buenos días, Roberto, Buenos días. y Buenos adelante. días, Karen. Buenos días, Karen. Gracias. Gracias y un saludo enorme a toda la audiencia de Sudamérica, también gente de habla hispana de otros países, inclusive de Estados Unidos. Me estabas comentando, Karen, que está un poco complicada la cosa por ahí. Algunas noticias no son tan buenas, pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos en este tema ahora y bueno, entre todos enviar todas las energías positivas para que todo mejore. Bien. Así es, Roberto. Sí, gracias Karen y contá con nosotros en todo para lo que podamos hacer desde nuestros lugares. Eh, Comentando un poco lo que decía Karen sobre los webinars, quiero hacer una pequeña aclaración, si bien ya la hizo Karen, pero voy a insistir un poco con esto. Este webinar es de los que llamamos técnicos, ¿sí? Que damos normalmente los martes y que nos centramos más en lo que es el tutorial del producto en sí. En cambio, los jueves, los webinars son del tipo académico y ahí hablamos más que nada de la aplicación y emitimos un certificado de asistencia. En este caso no emitiremos un certificado de asistencia y va a ser más bien comercial y hablar más del producto. Aunque siempre me echamos un poco con un poco de teoría y qué es la aplicación en sí. O sea, son temas que son comunes para cualquier electricista, cualquier técnico o ingeniero que quiera trabajar con un producto quizás de otra marca, pero en este caso vamos a dirigirnos especialmente a las funciones que tienen nuestros productos de la marca Megger. Ok, Karen, comencemos entonces. Les cuento un poquito cuál es la perspectiva que tenemos siempre desde Megger de dar prioridad a la seguridad eléctrica, ¿sí? A la seguridad de las personas, sobre todo, y de las instalaciones. Y lo primero que se plantea siempre es cómo controlamos los riesgos eléctricos, ¿sí? Bueno, el primer elemento no es un elemento mecánico ni electrónico, sino que es la persona misma, que tiene que estar con suficiente educación y aparte conciencia de lo que es el manejo, el respeto de las normas, respecto de las reglamentaciones eléctricas y legales que hay en cada país, y el uso de los elementos de protección personal. Así que esas son las reglas de oro, seguir precisamente las reglas de oro de lo que es el testeo de la tensión y que es el próximo paso, ¿sí? No es un tema menor detectar y determinar la ausencia o presencia de tensión. Y acá ya vemos el primer elemento de prueba, Karen, que es el multímetro. ¿Okay? Puede ser cualquier otro tipo de testeo eléctrico, se puede hacer con detectores de tensión, pero pongamos el ejemplo del multímetro. Otra cosa muy importante en una instalación eléctrica es la prueba del conductor de seguridad. Eso es algo que no está o no estaba reglamentado hasta hace un tiempo atrás, pero ahora sí las normas le están dando mucho énfasis, porque antiguamente lo que se probaba era solamente la puesta a tierra con un telurímetro,
y no era lo adecuado en la medición completa porque se probaba solamente la estaca o el electrodo o jabalina, como se le quiera llamar, pero no se probaba que realmente esa puesta a tierra estuviera asegurada hasta el lugar donde la persona está trabajando, ¿no? Entonces es muy importante la prueba del conductor de seguridad que vamos a ver ahora más adelante. No menor es la prueba de aislación, eso lo hacemos con un megómetro. Perdón que faltó aclarar algo. Lo que estamos viendo acá a la derecha es un probador de impedancia de lazo que se utiliza para prueba del conductor de seguridad y también para probar la instalación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la prueba de aislación, obviamente, eso nos va a asegurar que la persona va a estar protegida y el equipo que utilizamos es el megómetro. La medición de puesta a tierra, la clásica medición que se hace con el medidor de puesta a tierra o telurímetro, y la prueba de los interruptores y termomagnéticas, que por ejemplo en este caso de los disyuntores diferenciales lo estamos probando con este equipo que es un equipo específico para prueba de disyuntores. Ahora, lo que vamos a hablar son acerca de los equipos multifunción que tiene Megger. ¿Sí? Megger se caracterizó desde ya más de 100 años atrás por la creación y patentamiento del primer multímetro, el famoso Avometer. O sea, es el primer instrumento multifunción que crea Megger a partir de lo que sería un voltímetro, un ohmímetro, o sea, amperes, volt y ohms. ¿Sí? Son las tres mediciones que se pueden hacer con este. Otro ejemplo, por ejemplo, es la línea Sverker. Ahora estamos en la línea Sverker 900, que son equipos digitales, pero que permiten hacer pruebas tanto en relés, probar transformadores de corriente, ver las puntas, las curvas de inflexión en la saturación de los transformadores, y también permite hacer mediciones de la característica de la calidad de la energía. Así que realmente es un instrumento multifunción, es una caja de herramientas, como le llaman a veces, para hacer pruebas. El TRAX, que es el instrumento multifunción por preferencia para pruebas en subestaciones. Acá tenemos todo tipo de equipos de medición incluidos en un solo equipo, para tangente delta, prueba de relación de transformación, prueba de resistencia óhmica, prueba de interruptores, prueba de relés, etc. Pruebas de motores, tenemos el nuevo MTR-105 que permite probar motores, tanto como un megómetro, como un miliómetro, como un capacímetro, como un inductímetro. Y el MFT, que es el equipo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el MFT? Es un equipo que permite hacer todas las pruebas de una instalación de baja tensión. Ahora bien, hablemos de ventajas y desventajas de utilizar equipos multifunción, ya que en Megger damos la oferta de tener los equipos sueltos como equipos multifunción. Y realmente no es que siempre sea lo más adecuado un equipo multifunción, como el MFT, por ejemplo, ya que algunas compañías prefieren de que sus operarios tengan los equipos por separado y tal vez dividirlos en cuadrillas y de ese modo optimizar el tiempo y los resultados. Lo que nosotros estamos viendo la tendencia, sobre todo en Sudamérica, es que los equipos multifunción como el TRAX han sido muy bienvenidos, ya que si hacemos la sumatoria de todos los equipos que está reemplazando, nos estamos ahorrando un montón de dinero, ¿sí? Y también es mucho más práctico porque vamos con un solo equipo a campo y hacemos todas las pruebas. Sin embargo, el MFT tal vez no es tan conocido en nuestro mercado porque la mayoría de la gente asocia a Megger quizás con estos equipos más grandes de más potencia. Así que, bueno, hagamos un lugar para dar un poco de promoción y que la gente conozca cuáles son las ventajas del equipo multifunción en baja tensión como el MFT, que es muy popular en Europa, sobre todo en Inglaterra y España. ¿Qué es el MFT entonces? Sí. Vamos a estar reemplazando las funciones de un multímetro y no cualquier multímetro, sino un multímetro muy completo con medición de verdadero valor eficaz. O sea, estamos midiendo componentes de continua, de alterna y combinados con ruidos armónicos. O sea, medimos realmente lo que es la tensión y la corriente real. Tenemos un equipo para prueba de secuencia de fases. Tenemos un megómetro. ¿Sí? Tenemos un telurímetro, tenemos una pinza amperométrica, cuando pongamos un accesorio vamos a poder usarlo como pinza amperométrica, podemos hacer la medición de lazo, de corriente de lazo,
e impedancia de lazo. Y también tenemos un probador de disyuntores diferenciales. Todo esto acompañado con una gama de accesorios muy completa, con accesorios adaptadores para distintos tipos de toma corrientes según el país, según la norma. También accesorios opcionales, como estas pinzas, que vamos a ver después que se usan. Tenemos un software. Y lo más importante para los reglamentos de la mayoría de los países, que es el certificado de calibración. Esto nos va a permitir hacer una medición certificada. Ok. Excelente, Roberto. Sí, muy interesante Karen, todo. antes que nada, quería saber si el audio y la imagen está saliendo bien. Sí, todo está muy bien. Aprovecho también para comunicarles que si alguien está teniendo de repente algún corte de audio, también ustedes vean su conexión. A veces ayuda que se pueden desconectar del audio y volverse a conectar para que se configure el sistema. Pero por este lado todo está bien, el sistema está marcando todo perfecto en cuanto a la imagen y en cuanto al audio. Así que todo perfecto por acá y podemos seguir. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la primera encuesta y esta va a decir lo siguiente. Bien, dice, ¿qué puede ser letal para el cuerpo humano? Entonces, la primera opción es un voltaje de 50.000 voltios. Segunda opción, una corriente de 50.000 miliamperes. Ambas o ninguno. Entonces, si por favor nos pueden ayudar a contestar. Si ustedes están en modo, bueno, si su pantalla está al máximo, entonces tienen que minimizar la pantalla para poder ustedes votar. Lo único que tienen que hacer es seleccionar el punto que está enseguida de la opción y es así como pueden votar, porque muchos me están comentando que no les permite, pero es porque su pantalla está maximizada. Entonces hay que minimizarla para poder votar. Muy bien, les vamos a dar unos segundos para que todos nuestros participantes puedan participar. Ok. Estas preguntas en realidad son más que nada un jueguito, ¿sí? Un juego que estamos proponiendo desde Meger para ver qué opinan intuitivamente, qué es lo que suponemos o entendemos que podría ser más peligroso o más letal para la vida de la gente, de las personas. Entonces, una tensión muy, muy alta, del orden de 50 kilovolts, o sea, es media tensión, ¿sí? Es lo que vemos en una subestación. O una corriente de unos pocos miliamperes, que es lo que podría entregar de repente una simple pila o un cargador de celular. Ujú. Sí, podría ser alguna de ellas, o ambas a la vez, o tal vez ninguna. A ver qué es lo que opina la gente y después vamos a hacer una breve explicación sobre la respuesta más acertada. Excelente. Bien, bueno, vamos entonces ya a cerrar la encuesta y vamos a compartir. Ok, enseguida pueden ver los resultados. Esto es lo que nuestros participantes están diciendo. A ver. 7% dicen que un voltaje de 50.000 voltios, o sea, la primera opción. Ujú, Un 29% dice que una corriente de 50.000 miliamperes. El 62%, obviamente con esto es la mayoría, dicen que ujú, ambas. Y solo un por ujú. ciento dice que ninguno. Ok, ok, interesante. Entonces, la gente que dijo, no estoy viendo la respuesta en mi pantalla, pero la gente que dijo la corriente de 50 miliamperes, ¿qué porcentaje fue? 29%. Esa fue la Ujú. segunda opción. Ujú. El más alto dijo ambas. Ok, sí, bueno, digamos que la respuesta a ambas podría ser, es cierta, sí, es acertada, pero realmente lo que es peligrosa es la corriente, ¿sí? Y vamos a verlo acá. Se ve la imagen acá de, de este círculo, ¿sí? Es el círculo, la esfera de plasma que mucha gente tiene por ahí como juego, ¿sí? Ujú. Ahí Sí. las brujitas hacen unos jueguitos con esto. Y fíjense que acá es mucho voltaje, ¿sí? Sin embargo, si ustedes lo tocan, no van a recibir ninguna descarga o va a ser una descarga de muy pocos miliamperes. Esto significa que realmente la presencia de tensión, y hay muchos juegos que se hacen a veces con estática, eh, que la gente queda con los pelos parados, y sin embargo no percibe ningún problema. Inclusive cuando se hace el trabajo en alta tensión, se trabaja a potencial. ¿Qué quiere decir? Que el operario se sube a la línea de alta tensión
y está al mismo potencial que la línea, entonces no recibe ningún tipo de descarga. O sea que el voltaje y la alta tensión no está dañando a la persona en ese caso, porque no hay circulación de corriente. Sin embargo, una tensión de 110 volts, supongamos, o cualquier tensión baja, pero que haga que circule una corriente por el cuerpo de la persona, realmente es lo que causa problemas e inclusive la muerte. Digamos, al cuadro, vemos que con 1 miliamper ya comienzan los primeros reflejos, y en el torno de entre 10 y 20 miliamperes ya comienza la dificultad respiratoria y dificultad para soltar, por ejemplo, una pieza o un cable con electricidad. Fíjense que en 25 y 50 miliamperes ya comienzan las quemaduras, la tetanización, que es el temblor involuntario de los músculos, y ya a partir de eso se puede producir la muerte, por paro, realmente por fibrilación ventricular. Así que por eso, por este motivo, los disyuntores, normalmente los disyuntores diferenciales, tienen su corte en los 30 miliamperes. Habrán visto que la mayoría de los instaladores eléctricos, cuando instalan un disyuntor diferencial, están en los 30 miliamperes. ¿Qué corriente baja, no, Karen? Porque realmente esta corriente, un cargador de celular, calculen ustedes que está entregando posiblemente más de esa corriente. Pero qué importante que es proteger a las personas de la circulación de la corriente, inclusive de estos pocos miliamperes. Veamos el caso en un circuito eléctrico. Vamos a ver que, por ejemplo, sabemos que la corriente por ley de Ohm es la tensión sobre la resistencia. ¿Sí? En este circuito, les cuento que típicamente una persona tiene una resistencia mínima en 3000 ohms, o sea que ese sería el peor caso. Si hay gente que tiene mucho más resistencia, que tiene la piel seca y tiene mayor resistencia. Pero en el peor de los casos, y que hay que contemplar, tenemos 3000 ohms. Si tenemos una tensión de circulación de 48 volts, que es lo que se podría determinar como límite de la tensión, de lo que es tensión segura, y que lo que está permitido, por ejemplo, los tableros eléctricos para lo que es los LEDs, la alimentación de los paneles, de los instrumentos de control. Con esa tensión, por la idea, vemos que la corriente que circula son solamente 16 miliamperes, o sea que no es letal para la persona. Sin embargo, si aumentamos la tensión a 220 volts, el cálculo de ley de Ohm nos da 72 miliamperes, que por lo que vimos ya está muy superior a los 30 miliamperes límites. ¿Sí? Así que, bye bye my friend, acá sí estamos en riesgo de muerte. Viendo en un circuito eléctrico, acá tenemos un ejemplo de lo que sería el contacto directo. ¿Sí? Nosotros, cuando es en circuitos en seguridad eléctrica, siempre se habla de lo que es contacto directo y contacto indirecto. Contacto directo, obviamente, es cuando la persona está tocando, supongamos el cable o la barra con tensión, y recibe la descarga eléctrica. Esa descarga va a afectar a la persona siempre y cuando la persona haga de conductor a tierra, como se puede ver en el circuito. Estamos cerrando el circuito por la persona, porque no hay una puesta a tierra alternativa. Este otro caso también es letal. Es un contacto indirecto, pero que al recibir una descarga, si es que llega a haber una descarga a la carcasa de este equipo, por ejemplo un motor, también va a estar sufriendo la misma consecuencia. Entonces ahí recibe la descarga y ¿por qué? Porque esta persona está haciendo de conductor a tierra y cierra el lazo con el transformador. Sin embargo, si tenemos una aislación, la persona va a estar, como dijimos anteriormente, cubierta, estar protegida. Y también va a estar mucho más protegida si esa carcasa metálica tiene un conductor de puesta a tierra y una puesta a tierra firmemente aterrizada, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos que medir después y asegurar. Otra medida de protección muy importante también es el disyuntor diferencial, que es lo que vemos acá. El disyuntor, como muchos saben, lo que hace es como si fuera una pinza amperométrica. Seguramente mucha gente ha trabajado con pinzas amperométricas y se ha dado cuenta que si mide un conductor solo, va a poder medir la corriente que circula, ya sea el vivo o el neutro. Ahora, si mide ambos conductores a la vez, ambas corrientes se equilibran, ¿sí? Y el resultado es cero. Pero, si tenemos una descarga a tierra, ya sea por la persona o por el conductor de puesta a tierra, va a haber un desequilibrio entre la tensión, la corriente que ingresa y la que sale, por la fase o por el neutro. Por lo tanto, esta pinza, este
este núcleo que estamos viendo de medición de corriente, con una definición paramétrica, va a percibir el desfasaje de corriente y va a disparar esta bobina, con lo cual va a abrir el circuito. Esta es la condición ideal que tenemos, la doble protección, ya sea por la puesta a tierra y por el disyuntor. Y ambos trabajan en forma coordinada, ya que la resistencia de puesta a tierra va a hacer que se dispare, en caso que haya una falla en este circuito, por ejemplo, ya es una heladera, un electrodoméstico, un motor, una industria, va a hacer que se dispare la puesta a tierra, la fuga a tierra, antes que toque la persona. Y ese disparo, esa fuga a tierra, va a hacer que el disyuntor opere, el disyuntor diferencial opere y abra el circuito. Entonces, nos va a estar evitando a que la persona toque. Antes que la persona toque esa parte metálica, la misma puesta a tierra va a activar el circuito de protección. Acá también vemos un fusible, ¿sí? Ahora, por lo que vimos, ese fusible podría ser también una llave térmica, termomagnética, normalmente está calibrada en el orden de los 20 o 30 amperes. ¿Se imaginan si esta corriente que recibe la persona es de 30 amperes, en el momento que salte el fusible o la llave térmica, seguramente va a estar seriamente afectada, ¿no? Eso les comento porque mucha gente dice que, bueno, asegura su instalación, la instalación de su hogar con una llave térmica o con un fusible, pensando que de esa forma protege a las personas que habitan o a los bienes, y realmente no. No está protegiendo nada, solamente está protegiendo la máquina que está acá, la heladera o el motor en la instalación industrial, sí la va a proteger contra una sobrecorriente de 30 amperes o 20 amperes o 10 amperes, lo que sea, pero es una corriente muy alta y si pasa por la persona, obviamente va a ser letal. Ahora, ¿cómo aseguramos que todo este circuito de protección esté funcionando? Necesitamos, en las inspecciones que hacen los especialistas y los electricistas o ingenieros, deben completar toda esta planilla, ¿sí?, con los datos de lo que realmente están midiendo, ya sea con instalaciones nuevas o cuando se hace un relevamiento posterior al año, por ejemplo, debe completar los datos con lo que mide. O sea, si no tenemos instrumentos de medición, no podemos realmente certificar nada. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es verificar la instalación, por ejemplo, con un simple multímetro, medir la aislación con el megómetro, medir la puesta a tierra con el telurímetro, medir la impedancia de lazo, que es algo que vamos a ver ahora, pero que va a ser lo que tenemos acá como conductor en verde, el conductor de seguridad. Esto lo podemos medir con el medidor de impedancia de lazo. Y también vamos a probar los disyuntores. Entonces necesitamos todos estos equipos, y todos estos equipos hay que ponerlos en la planilla de inspección, inclusive se debe informar el certificado de calibración que tiene cada uno de los equipos. Una vez que está completada la ficha, completamos los puntos de inspección y los resultados que vamos encontrando. Ahora, lo que estamos diciendo es que ustedes pueden utilizar un único instrumento, que es el Multifunction Test, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar toda esa serie de equipos que ustedes vieron anteriormente, lo vamos a reemplazar con un solo instrumento. Este instrumento está netamente dedicado a lo que es la verificación de una instalación eléctrica y sobre todo las pruebas de seguridad eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que tiene este equipo? Por un lado, los botones laterales es algo que siempre se destaca del equipo de Megger, que tiene este diseño que fue premiado, de hecho fue premiado, y permite operar tanto para personas diestras como personas que trabajan con la mano izquierda. Entonces tenemos los botones de disparo para hacer las pruebas, tenemos este botón que es multifunción, que depende en qué parte estemos de la pantalla nos va a dar una función u otra. También nos permite prender la iluminación de pantallas. Esta pantalla o display es muy completo, nos da muchísima información y es retroiluminada. Y tenemos dos selectores. Un selector principal, donde vamos a elegir la función que vamos a realizar, y otro selector secundario, donde vamos a poner, por ejemplo, para el caso de los disyuntores, el nivel de corriente que vamos a hacer la prueba. Tenemos este selector en azul, que nos va a dar funciones adicionales. Nosotros podemos guardar los datos que estamos midiendo, hasta 1000 mediciones. ¿Sí? Podemos revisar las mediciones y podemos enviarla también a PC vía Bluetooth.
Hay un software específico que se llama PowerSuite, que nos permite acopiar toda la información de la instalación, inclusive de los electrodomésticos que componen la instalación, y de esa forma dejar un reporte certificado de lo que estamos realizando. Mucha gente pregunta por este botoncito de abajo, que es una figura de un hombrecito, y eso es interesante, pero en el manual de uso a veces no lo explica. Entonces lo voy a explicar ahora. Este punto que se ve acá dibujado con una persona como parado sobre una puesta a tierra, en realidad es un punto de toque que me permite utilizar el equipo como si fuera un detector de tensión. Entonces yo, acá arriba tenemos 3 conductores. Si yo no tengo el conductor de puesta a tierra ni el azul de neutro, uso solamente el conductor rojo, ¿sí? Y toco la fase viva y con el dedo toco acá, donde está el dibujo del hombrecito, entonces va a funcionar como si fuera el famoso busca polo o la luz de prueba o el neón que se utilizaba antiguamente. Así que esto también nos permite trabajar para determinar si la fase está con tensión, aunque no tenga una condición de neutro ni de tierra. Es muy importante destacar, entonces, este equipo es la gama más alta de todos, el 1845 Plus, que tiene, entre otras cosas, la medición en verdadero barrero eficaz o True RMS, y tiene baterías recargables. Entonces, estas conexiones que vemos acá arriba, vamos a verlo acá mejor de costado, tienen una regleta corrediza que me va a permitir que yo no me equivoque al conectar. Por ejemplo, que no conecte un conductor de forma equivocada, o que, por ejemplo, cuando se esté cargando, que no conecte los cables de forma inadecuada. Así que está pensado para que la seguridad sea máxima, inclusive si una persona no está muy bien capacitada, el mismo equipo lo va a proteger. Hablando de protecciones, algo que es muy importante, en caso de que la persona se equivoque y, por ejemplo, cuando está midiendo resistencias o aireación y esa muestra tenga tensión, que esté bajo tensión, cosa que no debería pasar, el equipo se autoprotege y directamente va a indicar que la medición queda anulada porque la muestra tiene tensión. Para aquellos que por ahí no tienen tanta experiencia, les recuerdo que las mediciones de continuidad de bajas resistencias y de altas resistencias con megómetro deben ser siempre realizadas sobre elementos que no tengan tensión. Antiguamente, y sobre todo los equipos de baja gama, de bajo costo, se quemaban, ¿sí? Se explotaban y era peligroso para el equipo y para la persona porque si uno se equivocaba y ponía el selector en función resistencia y tocaba una fase con tensión, entonces el equipo se quemaba, o quemaba un fusible o se explotaba. Estos equipos de nueva tecnología lo que van a hacer es detectar esa tensión y anular la prueba. Así que es una seguridad adicional. Gracias, Roberto. Excelente información, muy importante todo eso. Ok, Bueno, ahora sí, bien, ahora pasamos a la medición de puesta a tierra. ok, vamos a ir rápido con esto. Este webinar esperamos que sea en no más de una hora. Vamos a hablar de la medición de puesta a tierra, que es la más demandada, por ahí la que más se exige cuando hay una inspección de una instalación eléctrica. Tenemos los componentes de una estaca de tierra y fíjense que tenemos varios componentes resistivos, ¿sí? Una es la resistencia de la superficie, la resistencia de contacto que tenemos en esta jabalina, en esta estaca eléctrica, o sea, la resistencia superficial. Tenemos una resistencia metálica que depende del largo y del diámetro de esa jabalina, de ese electrodo. Tenemos la resistencia hacia la tierra, que es la más importante, porque la tierra si es una tierra seca, por ejemplo, va a ser mucho más resistiva. Y también tenemos una resistencia adicional que hay que considerar, que es la resistencia a contacto del morseto. Muchas veces cuando hacemos una inspección, vemos que ese morseto de conexión está todo corroído. Las normas dicen muchas veces que hay que desconectarlo para hacer una medición correcta, pero a veces pasa que si lo vamos a desconectar se termina de destruir, inclusive se está soldado y no se puede desconectar, así que es una resistencia también a considerar. Normalmente, cuando hacemos la medición de puesta a tierra, lo que hacemos, como vemos acá, es desconectar ese conductor porque en caso de no hacerlo, cuando tomemos la medición de la puesta a tierra,
Fíjense acá, si esta pared, este hilo fuera, conductor estuviera desnudo y en contacto con la pared, lo que estaremos midiendo no solamente la resistencia de puesta a tierra, sino también la resistencia en paralelo de esta pared que puede estar mojada y que nos puede dar una falsa sensación de que el resultado es bueno, pero realmente lo que está pasando es que ese día llovió y bueno, la pared estaba húmeda y todo mejoró la condición. Pero realmente cuando hacemos la medición de puesta a tierra queremos asegurar no solamente los de humedad, sino que todos los días esa puesta a tierra esté funcionando bien, por lo cual lo que se recomienda, como decía, es quitar ese conductor de seguridad como conductor de puesta a tierra y medir solamente la jabalina, la estaca. Para eso, los telurímetros tienen un sistema que aplica una corriente a través de la tierra, ¿sí? Y medimos con la segunda estaca o la estaca central, medimos con este voltímetro, medimos lo que sería la caída de potencial. Este método es el más usado, ¿sí? Y obviamente por la de Ohm el equipo calcula cuál es la resistencia de esta estaca respecto al terreno. Este sistema de 3 hilos, o de 3 conductores, nos recuerda un poco al método de los 4 hilos o los puentes Kelvin que se utilizan para medir bajas resistencias de los miliómetros. De hecho, algunos telurímetros antiguos todavía tenían los 4 conductores y el puente con el cual permitían hacer la medición de ya sea con 3 o con 4 hilos. Así que bueno, ¿esto qué nos permite cuando hacemos esta medición? Nos permite independizarnos, cuando aplicamos corriente por un lado y medimos caída de tensión por el otro, nos permite independizarnos de la resistencia del cable. Por eso en los telurímetros podemos tener cables realmente muy largos y no afectan mucho la resistencia, o prácticamente no afectan nada la resistencia del resultado final. Entonces, tenemos el método de las 3 hilos o 3 estacas y es la medición que se utiliza normalmente. Hay otros métodos alternativos que vamos a ver ahora. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que la estaca central tiene que estar en la posición donde la medición es real. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros ponemos la estaca muy cerca, la estaca de potencial muy cerca del electrodo bajo prueba, vamos a tener un resultado falsamente bajo. ¿Sí? Y si lo ponemos muy cerca del electrodo de corriente, del electrodo más lejano, vamos a tener un resultado falsamente alto. ¿Cuál es el resultado mejor? Es prácticamente al medio, en realidad es en el 62% o 61,8%, ahí es donde se produce el valor real. Y tenemos que sí darle un espacio suficiente porque si no ponemos los electrodos espaciados, vamos a ver que es muy difícil determinar cuál es el lugar donde la curva se aplana y donde tenemos el valor real. Entonces, en esos casos tenemos que ya utilizar otra técnica como sacar promedios y pendientes y demás. Bien, ahora vamos a hablar de otra medición que es un poco alternativa, que es utilizando pinzas, ¿sí? Esta es una medición del tipo inductiva, por lo tanto, puede estar sujeta a ciertos errores según cómo ponemos la pinza. No es tan real, tan eficaz como cuando hacemos la medición convencional. Y esta medición convencional, es importante comentarlo, que están declarados en las normas internacionales, como la IEEE 80 o 81, están declaradas estas normas convencionales, y las no convencionales de repente no están en todas las normas, pero sí se ven cada vez más en las reglamentaciones de cada país. O sea, país por país, estamos viendo que se están modernizando, en forma local se están modernizando estas nuevas técnicas. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es utilizar esta pinza, que es una pinza transformadora con un núcleo importante que permite medir corrientes muy bajas. Esta pinza la estoy utilizando conectado a mi equipo multifunción como si realmente fuera una pinza amperométrica y no cualquier pinza amperométrica, sino una pinza que permite medir corrientes muy bajas como que son las corrientes de fuga, del orden de los miliamperes, inclusive décimas de miliamperes. Ahora, esta pinza también la puedo utilizar para medir la puesta a tierra. ¿De qué modo? ¿Recuerdan lo que hemos visto anteriormente, que es el método convencional, donde aplicamos corriente y medimos caída de tensión, pero desconectábamos el cable que va al resto de la instalación? Si, como yo decía, a veces es difícil porque este conductor está soldado o el morseto está muy agarrado y si lo sacamos se puede destruir, hay un método que es realizar la medición de todos modos, pero en vez de considerar
la corriente del circuito que me da el amperímetro, en este caso el amperímetro principal que está acá arriba, yo lo que voy a considerar es la medición de la corriente de la pinza que puse en este punto. Porque si yo mido la corriente del amperímetro principal, va a estar considerando dos circuitos paralelos, el que va a tierra y el que se va al resto de la instalación. Entonces la medición no va a ser real. Pero en este caso, poniendo la pinza en este punto, el telurímetro va a medir solamente la corriente que circula a tierra. Entonces, esto me evita sacar este conductor que está firmemente unido al electrodo. Yo lo puedo dejar porque aunque tenga una corriente de fuga hacia el resto de la instalación, no va a ser considerada la medición. Muy bien, este es un método que se llama ART. Hay otro método que también es inductivo, que además de usar la pinza que mencioné antes, que mide la corriente de fuga, tengo una segunda pinza, un segundo transformador, que lo que hace es aplicar una energía al circuito y va a hacer circular la corriente. Entonces acá yo voy a utilizar no una pinza, como en este caso, y los electrodos, sino que voy a usar dos pinzas y ya no voy a utilizar ninguno de los electrodos, ninguno de los cables y contactos que utilizo en este caso. Entonces, este es un método netamente inductivo. La inyección de corriente y tensión la voy a hacer con esta pinza que está acá arriba y la medición de corriente la voy a hacer con la otra pinza. De modo que voy a hacer una circulación por toda la instalación y voy a medir qué tan efectiva es la puesta a tierra en función de la corriente que circula. Este método se utiliza hace mucho tiempo, tenemos nuestros telurímetros convencionales que no son multifunción, sino solamente telurímetros, pero que permiten conectarse a pinza. Acá se ve el ejemplo, por ejemplo, del DET4. Y también tenemos pinzas de puesta a tierra que ambos núcleos están hechos como un emparedado, en este caso, en una sola pinza, y es mucho más práctico, como pueden ver directamente, es como si fuera una pinza amperométrica, pero que tiene dos núcleos en uno. Entonces, un núcleo inyecta la energía de prueba y el otro mide la corriente de fuga y por ley de Ohm puede calcular cuál es la resistencia de ese circuito. Entonces, lo que va a hacer es aplicar en este conductor que va a tierra y va a tener un retorno por todos estos conductores en paralelo, ¿sí? Entonces se establece el circuito perfectamente. Ahora, no es que lo vamos a utilizar en todos los casos, es solamente cuando tenemos muchas puestas a tierra en paralelo. Y siempre tienen que estar vinculadas en forma superior. Si no existiera este vínculo, no hay retorno y este método no aplica. Básicamente, en este esquema vemos cómo trabajan cuando más resistencias en paralela tengo, mucho mejor. ¿Y por qué? Porque el resultado de lo que yo voy a tener con la pinza, con el método de las dos pinzas inductivas, va a ser una resistencia de un componente que está en paralelo con el resto de los componentes. Por definición, el resultado va a ser la resistencia del punto X, de la puesta a tierra X, llamémosla incógnita, más el inverso de la suma de todos los inversos de la resistencia que están en paralelo. Entonces, cuando más resistencias tengo, este componente se hace realmente menor. Y me aproximo cada vez más al valor real de la resistencia incógnita que estoy testeando. Como dice acá, típicamente esta resistencia normalmente es mucho mayor, por lo tanto casi que es despreciable el valor de las resistencias en paralelo. Si fuera el caso, por ejemplo, que tuviera una resistencia de 10 ohms en este punto, la resistencia incógnita, y todas las otras resistencias también fueran de 10 ohms y tuviera 10 resistencias, el inverso de las otras resistencias daría 1. Entonces el resultado total sería 10 más 1, me daría 11, por lo cual no sería un valor tan alejado de la realidad. Bien, entonces este método, ¿cuándo aplica? Como decíamos anteriormente, aplica cuando tengo estos conductores en la instalación y tengo conductores en paralelo. Entonces ahí donde yo no puedo poner jabalinas o electrodos auxiliares, utilizo este método que es 100% inductivo. Y tengo el valor de esta resistencia, de esta bajada acá, de esta resistencia de puesta a tierra. Hay un caso que hay que considerar, que es si, por ejemplo, además de estar en paralelo y de estar unidas por la parte superior, todas estas jabalinas de puesta a tierra,
Muchas veces pasa que tengo una parrilla o un vínculo entre todas los electrodos de puesta a tierra, por lo cual acá se da un caso particular. En este caso yo voy a estar midiendo en cierto modo la resistencia de puesta a tierra, pero más que nada voy a estar midiendo la continuidad del sistema. ¿Por qué? Porque si se fijan el lazo se está cerrando por la parte de la parrilla de puesta a tierra, que está debajo de la tierra, por lo cual inclusive este resultado me daría excelente, un resultado de puesta a tierra muy bueno, aunque de repente esté aislado de la tierra, aunque esto sea arena seca o piedra, el resultado de puesta a tierra me daría bien. Por lo tanto, hay que considerar que este método aplica en ciertos casos y en otros casos no. O sea, yo acá estoy midiendo realmente continuidad del circuito, pero no estoy midiendo realmente la puesta a tierra, como sería en este caso, donde sí o sí el vínculo se tiene que cerrar por la tierra. Ok, dicho esta salvedad, les comento que sí es un método muy utilizado cada vez más y bueno, obviamente el equipo de MFT lo tiene. Vamos a repasar ahora cómo trabaja el equipo para medir puesta a tierra. El MFT, cuando seleccionamos la función RE o resistencia de tierra, podemos seleccionar, por ejemplo, la opción de 2 polos, 3 polos con pinza y la de 2 pinzas, que yo ya les expliqué. Entonces, seleccionamos resistencia de dos polos y directamente conectamos un cable a la pinza bajo prueba, al electrodo bajo prueba y el otro a una estaca que tenemos que poner a cierta distancia. Consideren que acá estamos midiendo todo el lazo, por lo tanto, la resistencia del cable sí afecta. El método 3 polos, que es el método convencional y que está aprobado por las normas, ahí sí ya la resistencia de los cables no nos va a afectar. ¿Sí? Entonces, es el método que nosotros siempre recomendamos, siempre que se pueda hacer, hay que ser el método de los 3 polos. Después tenemos el método de los 3 polos con pinza, que ya les comenté antes, ¿sí? Ponemos dos electrodos auxiliar y el conductor que tenemos de puesta a tierra que está adjunto a la jabalina bajo prueba, no lo vamos a desconectar, sino que vamos a colocar la pinza de emisión de corriente por debajo, siempre por debajo del punto de unión de ese conductor de puesta a tierra. Muy bien, entonces aquí vamos a usar una pinza. Esta pinza también la podemos usar si ponemos el selector en la posición que está acá en negro, con la letra A. Vamos a utilizar el equipo directamente como pinza amperométrica o medición de corriente de flujo. No les comenté antes, pero si se fijan acá a la izquierda del selector, también podemos medir una resistencia baja, una R-low, son resistencias de muy bajo valor, que típicamente nos permiten medir la resistencia de continuidad de los conductores de tierra. Bueno, ahora vemos el método de las dos pinzas, que ya les comenté antes también. Acá directamente no ponemos ninguna estaca, sino que ponemos dos pinzas, y estas pinzas tienen que estar espaciadas aproximadamente unos 40 centímetros para que no se interfieran entre ellas, y de ese modo directamente medimos el valor de la puesta a tierra sin necesidad de poner ninguna estaca. Ok, con eso ya finalizamos lo que es la medición de puesta a tierra. Excelente, Roberto. Muy bien, pues entonces ahora vamos a pasar a medición de impedancias, fase respecto a puesta a tierra y a neutro. Adelante, Roberto. Ok, gracias Karen. Seguimos con la presentación entonces. Vamos a explicar brevemente cuál es el concepto de la medición de lazo de tierra o lazo de neutro. Supongamos que tenemos una instalación, un transformador con un motor, ambos están puestos a tierra y comparten ese terreno, ¿sí? Entonces tenemos conductor de vivo y de neutro. Supongamos que este motor es un consumo monofásico. Si nosotros tenemos de repente un exceso de consumo o un cortocircuito directamente, vamos a tener este retorno por la línea de neutro, y ese retorno va a estar en función de dos cosas, de la potencia del transformador y también de la impedancia de los cables, ¿sí? Es muy distinto si yo tengo cables finos, conductores delgados, que si tengo conductores apropiados de un diámetro
para ese consumo. Por lo tanto, lo que yo voy a tener acá va a ser una impedancia dada por estos conductores, ¿sí?, que me van a condicionar la corriente de cortocircuito que se va a establecer en caso de una falla. También me pueden llegar a condicionar el consumo del motor, porque si realmente tengo un problema de que los cables están muy mal, ¿sí?, posiblemente, y este motor típicamente tenga un consumo muy alto, estas líneas, si son muy delgadas, se pueden recalentar y no estar realmente preparadas para este motor, para este tipo de consumo. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos cuál es el valor de esta impedancia de estas líneas. Típicamente esto se calculaba por valores de fabricante, de los conductores y la distancia. Sin embargo, hay un montón de factores que afectan la impedancia de las líneas, si están mal conectadas, si están corroídas, si están sobrecargadas de repente. Entonces es importante que nosotros conozcamos el valor de esta impedancia más allá de que lo que tengamos por cálculo. Entonces una forma como se hace esa medición es con el instrumento, ¿sí?, con el MFT, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es, por un instante, fíjense acá, una micro descarga. Acá en la forma de onda vemos que hay un pico que cae la tensión porque en ese momento el equipo introduce una pequeña resistencia controlada en tiempo y resistencia, por lo cual hago una descarga también controlada y establezco cuál es la caída de tensión, y la caída de tensión va a estar dada por la impedancia de la línea. Entonces voy a hacer una interpretación de cuál es el valor de esa impedancia en base a un cálculo hecho con el equipo. Por otra parte también tenemos la impedancia del lazo de tierra, que del mismo modo se establece cuando hay una falla a tierra, va a haber un retorno por la tierra, y en este caso la impedancia de este loop, de este lazo, va a estar dado por el conductor de alimentación y por el conductor de puesta a tierra, considerando que la impedancia de la tierra es mínima. Entonces, si hacemos la medición del lazo de tierra, por el mismo concepto que hacemos la medición del lazo de línea neutro, vamos a tener un valor, y ese valor va a estar muy, muy relacionado con la resistencia principal, que es la resistencia de la puesta a tierra. Vamos a ver acá en un ejemplo cómo se hace prácticamente. Tenemos el conductor, nuestro selector rotativo en función impedancia de línea a línea o línea neutro. Conectamos nuestro equipo y vamos a tener un valor, por ejemplo, 0,02 ohms. Como les decía, ese valor es muy, muy representativo, en este caso, de la impedancia del retorno por neutro. También tenemos la corriente de cortocircuito presunta, que la vamos a ver en pantalla directamente, típicamente en kiloamperes. Y esa corriente de cortocircuito presunta surge de la simple fórmula de dividir la tensión nominal de la instalación sobre la impedancia que encontramos cuando el equipo usa la medición. Y típicamente está dada en el orden de los kiloamperes. Esta corriente de cortocircuito es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros ponemos estos interruptores termomagnéticos, además de tener una corriente que nosotros calibramos, o que viene calibrado con la corriente de corte, supongamos 20 o 30 amperes, típicamente están también identificados con un valor de corriente de cortocircuito máximo, en este caso 3 kiloamperes. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una corriente de cortocircuito en este punto demasiado alta, supongamos de 10 o 11 kiloamperes, la capacidad de corte, la capacidad de apertura que tengan los contactos de este interruptor no van a ser suficientes y posiblemente toda la pieza se funda y ni siquiera alcance a abrir, o abra y lo abra en forma catastrófica y después se produzca un arco, un sobrecalentamiento, por lo cual no se garantiza que este interruptor pueda cortar un cortocircuito con una corriente mayor a 3 kA. Por eso es importante cuando hacemos la medición en un tablero que determinemos cuál es la impedancia de las líneas y cuál es la corriente de cortocircuito para dimensionar adecuadamente nuestra protección. Como les comentaba, también este sistema de impedancia se utiliza para medir la puesta a tierra, ¿sí? Vamos a poner en este caso el selector en la posición línea guión puesta a tierra. La conexión se hace del mismo modo, se dejan los cables como están, porque el equipo internamente va a derivar el corto, en vez de derivarlo entre fase y fase, lo va a derivar a tierra.
y vamos a hacer la medición directamente, vamos a obtener un valor, por ejemplo, en este caso 5,12 ohms. Típicamente el valor de impedancia de puesta a tierra es mucho mayor que la impedancia de línea a neutro o línea a línea. Y esto porque precisamente le comentaba que los conductores de puesta a tierra normalmente tienen una mayor resistencia o impedancia. Entonces, una cosa importante. Cuando hacemos esta prueba, como yo les comentaba, estamos forzando realmente un disparo a tierra. Estamos simulando una falla, por lo tanto estamos derivando tensión de línea a la puesta a tierra. ¿Y qué pasaría acá? Si tenemos como corresponde los disyuntores diferenciales instalados y calibrados, es muy probable que se disparen y terminemos cortando la energía eléctrica. Por ejemplo, si estamos en una industria o en una oficina, vamos a dejar todo a oscuras. Así que ese va a ser nuestro último trabajo en ese lugar. Para evitar esto, lo que tienen los equipos MFT son los distintos modos de prueba. Por ejemplo, el primer modo, que es 3 líneas, 3 cables, y LO o low en inglés, significa que va a ser la prueba con muy baja corriente. Eso nos va a permitir que hagamos la prueba sin que se disparen los disyuntores diferenciales. Así que es una prueba que tarda un poco más porque aplica distintos algoritmos, la corriente que simula de falla es mucho menor, pero sí lo hace en distintos momentos, en forma secuenciada, y va tomando un promedio y también va analizando la característica del circuito, por ejemplo, si hay mucho ruido, si hay armónicos y demás, también los va a filtrar porque eso van a ser, inclusive a veces lo utiliza como forma de prueba. Pero con este método nosotros vamos a tardar un poco más, es cierto, pero no se van a disparar los disyuntores porque la corriente que inyectamos al sistema es muy, muy baja. Entonces tenemos este modo que es con 3 cables y baja corriente. Después hay otro método que es de 2 cables y alta corriente, que se usa típicamente para la prueba línea neutro o línea en línea. Y también un modo de 2 cables y baja corriente. Siempre que nosotros utilizamos mayor corriente, vamos a obtener una lectura más rápida y más exacta. Y si utilizamos baja corriente, va a tardar un poco más, pero el resultado también típicamente es bueno. Y esto es algo que, bueno, tiene muchas marcas, pero nosotros lo que hemos incorporado también, sobre todo en el nuevo sistema MFT 1845, es lo que se llama la prueba de confiabilidad. ¿Y qué es esto? Vamos a ver, antes que nos muestre confirmado el resultado, vamos a ver el arco de medición analógico del equipo. Va a ser una fluctuación, se va a abrir y cerrar en forma consecutiva, y lo que va a hacer es un análisis del espectro de la línea, del contenido armónico y demás, y va a realmente parar cuando considere que el resultado es fiable, o sea, cuando considere que todos las mediciones, todos los algoritmos que utilizó para hacer el cálculo dan un nivel de fiabilidad tal que la lectura es aceptable. Si no, nos va a indicar un valor, pero nos va a indicar que por ruido o por inestabilidad del sistema no podemos decir que la lectura es confiable. En ese caso tenemos que pasar al otro método que mencionamos antes, que es el de alta corriente. Y bueno, y ahí sí se van a disparar los disyuntores, pero vamos a hacer la prueba con más confiabilidad. También obviamente podemos hacer la prueba aguas arriba del disyuntor diferencial para evitar el disparo. Pero es algo que no siempre se puede, por eso tenemos estos métodos que son seguros y confiables sin disparo de disyuntor. Ok. Karen, tenemos ahora, creo, una encuesta para el público. Así es, sí, Roberto. La siguiente encuesta se divide en 2 preguntas, ¿ok? Entonces, la primera dice así. ¿Conocía usted la aplicación de medición de impedancia de lazo? ¿Sí o no? Entonces, si nos ayudan a responder, y vamos a dar unos segundos para que todos puedan responder, vamos a ver quiénes estaban atentos, Roberto. Vamos a dar unos segundos para ver si entonces van respondiendo. Ya nos están llegando bastantes consultas, entonces en lo que están respondiendo les comento que Okay. vamos a tratar de contestar lo que más se pueda al final y las que no logren contestarse, entonces las vamos a estar enviando a través de su representante local en los próximos días. Bien, ya tenemos casi la mayoría, entonces
Vamos a dar unos segundos más, solamente. Si nos pueden ayudar a responder en la pantalla seleccionando el sí o no, porque muchos me están mandando el mensaje directo, pero si por favor lo hacen a través de su pantalla. Bien, ahora sí, vamos a compartir los resultados. Ok. Bueno, te comento, Roberto, que un 30% dice que sí, ya conocían la aplicación de la medición de impedancia de lazo y el 70% dice que no. Entonces, ahí Ujú. tenemos los Qué resultados. interesante. Bueno, me alegro entonces que esta presentación sirva para comentar estas nuevas tecnologías. ¿Había otra encuesta? ¿Puede ser? Así es. Entonces, ahora vamos a la segunda pregunta de esta encuesta. Y bueno, esta dice que si usted conocía el probador multifunción Megger MFT. Entonces, sí o no, si ustedes están, bueno, ya tienen conocimiento sobre este equipo de Megger multifunción, vamos a Aprovecho, dar. Karen, a comentarte y a comentar a la audiencia que la prueba de impedancia de lazo a tierra, sobre todo, que yo la he hecho y me parece muy interesante, bueno, cuando la comenzaba a hacer ya hace más de 20 años, no era algo que estuviera homologado por las normas. Sin embargo, cada vez más, por ejemplo, la norma argentina y la norma española de seguridad eléctrica ya la dan por válidas para hacer las pruebas de puesta a tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo un edificio, por ejemplo, de 5 pisos y no puedo hincar las jabalinas en la tierra, obviamente no tengo tierra adyacente, o tengo tierra, pero de repente es de cemento y no puedo agujerear y romper el piso para poner las estacas. Entonces sí está permitido hacer la medición con el sistema de lazo de tierra y voy a obtener un valor, que ese valor de resistencia o de impedancia va a ser típicamente mayor al de la resistencia de puesta a tierra porque, como yo les comentaba, incluye todo el lazo. Ahora bien, ese valor lo puedo tomar como válido porque si me da un valor alto, quiere decir que posiblemente la resistencia de puesta a tierra esté mala y tengo que revisar mi sistema. ¿Sí? Si me da un resultado muy bajo, es que el sistema de puesta a tierra está bien o estoy teniendo muchas líneas en paralelo, tal vez por la estructura del sistema del edificio y demás, eh, puede dar también resultados falsamente bajos. Pero típicamente se toma como un valor razonablemente aproximado al de resistencia de puesta a tierra. Excelente, Roberto. Bien, bueno, entonces ya vamos ahora a compartir. Vamos a ver los resultados. Fíjate, un 15% Mm. dice que sí y el 85% de nuestra audiencia dice que no. Ujú. Ujú. Bueno, Entonces, eso interesante confirma estos. entonces mi segunda teoría de que mucha gente relaciona por ahí a la marca Megger por los megómetros tal vez y por equipos de alta potencia. Sin embargo, tenemos también muchos equipos para prueba de baja tensión, lo que nosotros llamamos el segmento low voltage, que bueno, invitamos a consultar, porque realmente son equipos que sobre todo en Europa y en Estados Unidos son bien conocidos. Pero bueno, como decía, en Sudamérica Megger es más conocido por los equipos de alta potencia. Así que invitamos a los oyentes, si están interesados, que consulten a sus, a sus distribuidores o representantes en cada país. Y bueno, que cuenten también con un servidor para asesorar sobre todo lo que es la parte técnica. Ok, vamos a Así hablar es, ahora Roberto. ya. Ujú. Perfecto. Sí. Eh, Bien. el próximo tema entonces. Exactamente, Roberto. Y bueno, el próximo tema entonces es pruebas de disyuntores diferenciales. Ok, gracias, Karen. Eh, vamos a hablar muy rápido de este tema, ¿sí? Pero los disyuntores diferenciales, o RCD, como se llaman típicamente por sus siglas en inglés, tienen que cumplir con ciertas pautas de seguridad, ¿sí? Para asegurar su buen funcionamiento, lo que se pide muchas veces es que, obviamente, no dispare si no hay motivo para el cual disparen. O sea, si la corriente es muy baja, no debería disparar. Entonces, lo que se pide es que no dispare cuando la corriente es menor pues que no sea menor a la nominal, ¿no? Que, para el cual está calibrado. Entonces se hace una prueba a la mitad de este delta I.
o delta I nominal. Otra prueba que se hace es que sí dispare, y en un tiempo también, ¿sí? en no menos de 300 milisegundos, cuando se alcanza la corriente a la cual está calibrado, típicamente 30 miliamperes, ¿no? Después se hace otra prueba, pero con el doble de la corriente nominal, y ahí se espera de que la unidad dispare con más velocidad, en este caso 150 milisegundos, y después se hace otra prueba 5 veces la nominal, donde se espera que el disparo sea realmente muy veloz, casi instantáneo, en 40 milisegundos. Finalmente, algo que se debe verificar es cuál es el valor exacto de la corriente a la cual dispara, ya que si bien el equipo puede venir calibrado para 30 miliamperes, normalmente es un poquito menos y eso es lo que se debe verificar. Obviamente esperamos que sea menor, porque si fuera mayor no estaría cumpliendo su función de protección. Entonces, en nuestro equipo vamos a seleccionar en el selector de la izquierda el punto de 50% de la corriente nominal, y en el selector de la derecha vamos a seleccionar la corriente a la cual debería estar calibrada esa unidad de disyuntor diferencial. En este caso, por ejemplo, ponemos en 30 miliamperes. Bien, conectamos el equipo y acá sí, hay que advertir a la gente que está en la oficina o en la industria, que lo que vamos a hacer es intervenir directamente sobre el disyuntor, y si está en el tablero, es lo más probable que ya haya directamente cortes de energía, porque va a actuar el disyuntor. No esperamos el disparo en este punto, pero si el disyuntor está mal, posiblemente se dispare. Así que hay que advertir a toda la gente que está en esta instalación. Entonces lo que vamos a ver, en el caso de que el disyuntor esté bien y se hace la prueba de no disparo, es que va a haber un tiempo mayor, en este caso a 2 segundos, en el cual ya se supone que el disyuntor no actuó, por lo tanto lo damos por aprobado. Fíjense que nosotros lo que tenemos acá no es solamente el tiempo, la medición de tiempo, sino tenemos mucha más información. Tenemos la tensión límite de contacto, que es lo que recomiendan las normas, ¿sí? Y la tensión de contacto medido. ¿Qué es la tensión de contacto? ¿Se acuerdan que yo les comenté que el equipo puede hacer un cálculo de la resistencia de puesta a tierra por el método de la impedancia de lazo? El equipo toma ese valor estimado de resistencia, que supongamos 1000 ohms en este caso, si fuera una resistencia mala, la corriente a la cual está calibrado, en este caso 30 miliamperes el disyuntor, y el cálculo directamente por la ohm, se obtiene 0,03 amperes por 1000 ohm, obtenemos 30 volts, que es la tensión de toque que se daría en caso de que la persona estuviera expuesta a hacer esa puesta a tierra por ataque de su cuerpo. Entonces, en este caso no disparó, damos por aprobado, y en caso que se dispare, acá sí nos va a poner el aviso de trip. En este caso, deberíamos decir que el disyuntor está mal. Bien, ¿qué otra prueba vamos a hacer? Vamos a poner el selector en la posición 100% o 1 por I delta N, que sería la corriente real de los 30 miliamperes a la cual está calibrado. Vamos a conectar del mismo modo y ahí vamos a esperar también obtener un resultado. En este caso sería el tiempo. Fíjense, acá me da 28 milisegundos, 28,7 milisegundos, una tensión de toque de 2 volts, ¿sí? Y damos en principio por aprobada la prueba en ese caso, pero no termina ahí. Lo que vamos a hacer según las normas es mover el selector a 2 veces la nominal. Vamos a tener otro valor que va a ser mucho más rápido y vamos a movernos a la posición de 5 veces la nominal, donde vamos a tener otro valor mucho más rápido. Todos estos valores, si se fijan, acá a la derecha ven el 0, eso significa que está en 0 grados. O sea, el equipo, el MFT, puede calibrar en qué momento hacemos, o la tensión pasa por 0, el cruce por 0 de la senoidal, porque después vamos a repetir la prueba, presionando el botón de la izquierda, vamos a invertir a 180 grados, o sea que va a hacer la prueba con la onda senoidal a la inversa, para ver si estos tiempos también se repiten. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer la prueba del tiempo a distintas corrientes y en fase y contrafase. Una vez que se aprueban todas estas pruebas, damos por aprobado el disyuntor. Hay otra prueba, que es la prueba automática,
en la cual lo que va a hacer el equipo es toda la serie de pruebas en ambos sentidos. O sea, va a ser la corrida en los 3 puntos de prueba y en los 2 métodos de ángulo en forma totalmente secuenciada y automática, y así ya vamos a tener el equipo aprobado. Finalmente, la prueba de rampa, que es lo que yo les comentaba, que nos determina realmente cuál es la corriente a la cual dispara el interruptor, porque el disyuntor diferencial, ya que si bien está calibrado a 30 mA, es probable que dispare un poquito antes. En este caso, por ejemplo, 18,4 mA. De ese modo, yo voy a tener un informe completo de ese disyuntor diferencial en cuanto a cuál es la corriente real a la cual dispara y también cuál es la velocidad de disparo en las distintas condiciones de corriente. En este selector de la derecha, ustedes pueden ver que está marcado para distintos tipos de disyuntores diferenciales, desde los más rápidos o sensibles de 10 mA hasta disyuntores de tipo industrial de 300, 500 mA y hasta 1 A. Y hay una posición que dice var de variable. En ese caso, yo, si pongo el selector en esa posición, voy a poder, con un botón de función, seleccionar exactamente el valor que yo quiera. Por ejemplo, si quiero poner un valor de 40 mA o 70 mA, cualquier valor que no esté en esta tabla, lo puedo hacer con la función variable. Entonces, bueno, damos por aprobado ya nuestro disyuntor. Y también quería comentarles que además de estas pruebas en ambos sentidos y distintas corrientes, el equipo puede seleccionar el tipo de disyuntor que voy a probar, ¿sí? Por ejemplo, estos símbolos que se muestran en pantalla, lo va a mostrar la pantalla del equipo. Si es un disyuntor de tipo normal o estándar, los que existían tradicionalmente, que son los tipo AC, se muestran con este símbolo del acenoide. El tipo A, que es el tipo ya más moderno, que se están utilizando actualmente, donde son sensibles a corrientes senoidales de alterna y también a corrientes rectificadas de media onda, donde ya tiene que ser más sensible y aplica en cierto modo una corriente rectificada el MFT para poder hacer la prueba. Los tipo S, que son retardados, slow, ¿sí? son retardados, entonces ahí ya la corriente y el tiempo de disparo que se espera es distinto, y una demora. Y también los tipo B, que son sensibles a corriente continua. Todas estas pruebas, yo solamente lo que voy a hacer con el MFT es seleccionar, antes de comenzar las pruebas, seleccionar qué tipo de disyuntor voy a hacer, y automáticamente el equipo me va a decir cuáles son las pruebas que tengo que hacer y también cuáles son los valores aceptados para cada caso, ¿sí? Así que voy a hacer la prueba, voy a seleccionar y automáticamente el equipo me va a comparar con los valores que tiene predeterminado de fábrica, los tiempos que son, por ejemplo, aptos para cada tipo de disyuntor. Okay. Excelente, Roberto. Sí, perfecto. Pues entonces ahora vamos con las pruebas de aislamiento. Adelante. Ok. Acá siempre discutimos con Karen si decimos aislamiento o aislación. Es correcto. Pero bueno, vamos a dejarlo como aislamiento. Hablemos de la prueba de aislamiento, entonces, para hablar en español neutro. Y ya para finalizar, es una prueba muy simple que se hace con el equipo. Como ustedes saben, Megger es líder en megómetros, así que imposible que no contenga un megómetro en este equipo multifunción. Podemos seleccionar entre 100 hasta 100 volt, hasta 1000 volt. ¿Sí? Hacemos la conexión normalmente. Lo que queremos ver, por ejemplo, en instalación, esperamos cuando no hay tensión, obviamente, ya lo dijimos al principio, pero tenemos que dejar la instalación desenergizada para medir si, por ejemplo, entre una fase y otra se mantiene la aislación, entre fase y neutro se mantiene la aislación correspondiente. Así que vamos a obtener un valor rápidamente en pantalla, que no solamente voy a tener el valor de la resistencia de aislación, sino también el equipo me va a indicar a qué voltaje está aplicando. Si bien yo seleccioné 100 volt, no es correcto decir que me confíe en ese valor de tensión, porque si tengo, por ejemplo, cables muy largos que ofrecen mucha carga capacitiva, es probable, y si no tengo un equipo de suficiente potencia, es probable que la tensión de prueba decaiga. Entonces, el MFT lo que sí me dice, para aumentar el nivel de confianza de la prueba, mide la tensión
a la cual está aplicando. O sea, no confía solamente que seleccioné la fuente de 100 volts, sino que me va a mostrar en pantalla si no se cayó la tensión a niveles muy bajos, con los cuales ya no sería válida la prueba. Entonces voy a presionar el botón de prueba de la izquierda o de la derecha, y con el segundo botón rojo también voy a poder enclavar la medición. O sea, si yo uso solamente el botón negro, donde suelte el botón se extingue la tensión, pero si dejo presionar el botón rojo, va a quedar enclavado por un tiempo, hasta que yo lo desenclave va a quedar aplicando tensión. Estas pruebas que ustedes ven acá, estos botones, también se replican en el botón de la sonda a distancia. O sea, hay una sonda que viene para pruebas, que tiene un botón, entonces me deja las manos libres. Cada vez que hago una prueba, sobre todo cuando tengo que hacer muchas pruebas en forma seriada, disparo la prueba directamente desde la empuñadura del cable de la punta de prueba. Bien, ya para finalizar, vamos a hacer un resumen de los equipos que Megger tiene para ofrecer. En realidad, hablamos de 3 series, la serie 1500, que es la más económica, la 1700 y la 1800. La que más se adapta para el mercado, según entiendo yo, el mercado sobre todo de Sudamérica, es la serie 1800, que es la que tiene la mayor cantidad de niveles de corriente cuando se hacen las pruebas de disyuntores. Otros equipos de otras marcas posiblemente, que son solamente para el mercado americano, hacen una prueba mucho más rápida, por lo cual no tienen todas las funciones que tiene, que debería tener realmente un equipo cuando hace la prueba de los disyuntores diferenciales. Así que recomendamos típicamente el MFT 1835, porque para cada serie también hay una serie de modelos y submodelos, si por ejemplo tienen o no tienen baterías recargables, según los accesorios que traen. Esto es una serie de kits de configuraciones que seguramente el representante o distribuidor local le va a saber asesorar. Y actualmente salió también, después ya de muchos años en el mercado, una serie Black Edition, ¿sí? Que es en aniversario, en conmemoración del aniversario de la edición de estos equipos MFT 1800. Bien, entonces, ya para cerrar, después de ya una hora y moneda de estar hablando, vamos a hacer una conclusión muy rápida de lo que fue la presentación. En principio, siempre decimos desde Megger que la seguridad es lo primero. Tenemos que hacer la observación de las normativas legales, laborales, y por lo tanto usar los elementos de protección personal y cuidar las reglas de oro de la seguridad eléctrica. Después podemos asumir, y es realmente así, que las pruebas eléctricas permiten certificar la instalación. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una instalación eléctrica segura y confiable, no lo voy a saber hasta no hacer la prueba con un equipo realmente de calidad y que ese equipo tenga también un certificado de calibración, como lo exigen actualmente la mayoría de las normativas. Otra afirmación que podemos hacer es que existe una gran variedad de instrumentos, obviamente nuevas tecnologías, muchas marcas, y también existen equipos de una sola función o multifunción. Entonces está en cada persona o cada compañía elegir el más apropiado. No hay una, por ejemplo, una ventaja definida si uno va a usar un equipo de una sola función o multifunción, porque eso depende realmente de la aplicación y del tipo de trabajo que haga la empresa. Y sí podemos asegurar que la serie Megger MFT ofrece la más amplia gama de opciones, como pudimos ver. Tenemos equipos que más o menos completos, pero sí podemos decir que todas las opciones están disponibles dentro de Megger. Así que bueno, los invito a que contacten a su distribuidor y nada, a disposición para cualquier consulta. Antes que hablemos del próximo webinar, y quería que Karen quizás si quiera hablar de esto, pero tengo una sorpresa para ustedes, ¿sí? El día 11 de junio, este es el próximo webinar del 4 de junio, pero el 11 de junio vamos a tener otro webinar que es relativo a lo que es puestas a tierra, de hecho puestas a tierras en subestaciones, así que ahí vamos a tener a un ingeniero, el ingeniero Jorge Noé, de la Universidad Católica de Perú, así que nos va a acompañar con la disertación y creo que va a ser muy interesante porque ahí sí va a ser un webinar del tipo académico, no vamos a hablar en sí de los equipos, sino netamente de la aplicación. Ahora sí, Karen.
Sí, Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, este webinar que menciona Roberto y todos los demás que tenemos programados, los pueden ya encontrar en la página que ven en pantalla, csa.meger.com/webinars. Y claro, con esto aprovechamos para invitarlos al próximo webinar, que ya es este 4 de junio. Esta es la reprogramación del webinar que tuvimos el jueves pasado, este sobre bancos de baterías, normas y equipos para pruebas de descarga. Entonces vayan a la página, lo único que tienen que hacer es darle doble clic al título y este los lleva a inscribirse. Es totalmente gratis, sin costo, como todos nuestros webinars. Y bueno, nos están llegando muchas preguntas, muchas consultas, Roberto. Ya contamos con que 18 minutos menos, nos Sí, sí. extendimos un poco, pero vamos a tratar de contestar lo más que podamos. Y les vuelvo a repetir, esta grabación sí está siendo grabada, me están preguntando y no se preocupen, nosotros vamos a enviarles una notificación de cuando ya esté lista y en dónde pueden verla. Bien, vamos con la primera pregunta rápidamente. Y esta dice, en todo caso, si toco una fase de una línea de transmisión o distribución, ¿no me causaría daño? Eh, Buena pregunta, pero precisamente hablamos de la gente que trabaja a potencial, que están en líneas sanitizadas de media o alta tensión y no debería causar daño si esa persona se mantiene totalmente aislada de tierra. Piensen en las aves que se posan sobre las líneas eléctricas. Si no hay circulación por el cuerpo de la persona, no debería hacerle daño. Igual, nada, yo no me ofrezco para hacer la prueba. Perfecto, claro. Gracias, Roberto. Ok, bien, la segunda dice, cuando dice la medición de continuidad con un simple multímetro, ¿es así? ¿O el multímetro debe tener alguna especificación particular? Sí, el multímetro mínimamente tiene que tener 200 miliamperes, ¿sí? Para cumplir con la mayoría de las normas, de normas locales, por ejemplo. En Argentina se pide que para la prueba de continuidad del conductor de puesta a tierra tenga 200 miliamperes. No obstante, es importante interesante la pregunta. Desde Meger consideramos que esa corriente no es realmente suficiente, porque para asegurar precisamente algo tan importante que es la seguridad de las personas, ese conductor de puesta a tierra, probarlo con un simple multímetro, consideramos que no es lo más adecuado. Nosotros recomendamos, por ejemplo, usar 2 amperes, y de hecho hay algunos equipos que son netamente dirigidos a la prueba de conductor de puesta a tierra, que son los miliómetros de baja corriente. Entonces ahí estamos probando con una corriente mucho más fiable. Así que en conclusión, sí, el multímetro, un buen multímetro como lo que tenemos en Meger, un buen multímetro típicamente tiene esa corriente y según las normas está aceptado. De nuevo, desde Meger recomendamos utilizar un miliómetro o un medidor de impedancia de lazo que ahí aplica una corriente bastante mayor. Ok, excelente, gracias. Bueno, y ahora, ¿nos puedes hablar un poquito del software de descarga? ¿Este viene de forma gratuita con el equipo o es un costo adicional, Roberto? No, es un costo adicional. Si hablamos del software, el Power Suite, que viene como adicional desde Inglaterra, ese software de todos los equipos que estamos mencionando se fabrican en Inglaterra. Y el software se diseñó en base un poco a las normativas inglesas, que son bastante exigentes, a las British Standard. Eh, por lo tanto, es un software muy, muy completo y tiene un costo, ¿sí? Porque es un software que permite hacer certificaciones no solamente de la instalación, sino de los electrodomésticos o equipos que estén conectados. Ahora bien, para bajar los datos sin costo, hay otro software que se llama Download Manager. Es muy básico, solamente vamos a bajar un texto básicamente de lo que nos manda el Bluetooth del equipo. Ese sí es sin costo. Excelente, sí, gracias. Y obviamente si tienen más preguntas, pueden consultar a su representante local sobre estos detalles. Bien, hablando sobre el MFT, o sea, el equipo, ¿este tiene memoria interna aparte del software para descargar la información al PC, a la PC? Sí, 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 permite manejar también mediciones.
O sea, yo puedo tener hasta 1000 mediciones guardadas y puedo reverlas también por pantalla, no preciso la computadora, sino que las puedo ver por pantalla o decidir bajarla a la computadora, ya sea todas juntas o inclusive puedo bajarlas en forma online a medida que voy haciendo las mediciones, la va pasando en forma automática. Bien, gracias. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el comportamiento del diferencial si hay una resistencia de puesta a tierra muy alta? Bueno, es probable que el diferencial no actúe. Eso significa que, por ejemplo, en caso de que, supóngase la carcasa o la caja de una heladera, ¿sí? Que esté puesta a tierra y esa puesta a tierra sea muy alta. Si hay una falla en el motor de esa heladera y se pone a masa, como se dice vulgarmente, o sea que el motor entra en cortocircuito con la carcasa metálica de esa heladera, el disyuntor no va a actuar. ¿Sí? La resistencia va a ser tan alta a la puesta a tierra que para el disyuntor no va a haber una corriente de fuga. Por lo tanto, el disyuntor nunca va a actuar y cuando la persona haga puesta a tierra con su cuerpo, ahí el disyuntor sí va a actuar. Con lo que vamos a tener como resultado es que si tenemos el disyuntor, nos va en cierto modo a salvar del problema de la mala tierra, ¿no? De la mala puesta a tierra. Pero por ahí una descarga, a pesar de que tengamos el disyuntor, puede ser un poco dolorosa y si el disyuntor llega a fallar, puede ser letal. Por lo tanto, como decía, una resistencia de puesta a tierra alta va a hacer que no actúe el disyuntor. En cambio, si la resistencia puesta a tierra es muy baja, del orden de 25 ohms o menos, típicamente se piden 10 ohms, en ese caso el disyuntor va a actuar en el mismo momento en que el motor o la línea viva dentro de la heladera toque la carcasa de la heladera sin que tenga que intervenir una persona, o sea, va a ser un disparo automático. Excelente, gracias Roberto. Ok, esta siguiente dice, al realizar la medición de puesta a tierra, manteniendo el lazo cerrado con la carga, ¿existe algún riesgo de dañar el aparato conectado a su electrónica sensible debido a la corriente de prueba que se está inyectando? No, el equipo tiene protecciones y no se va a dañar. Eh, Al menos no se va a dañar con tensiones normales de lo que sería baja tensión. No estamos hablando de instalaciones de media tensión, pero en un sistema de baja tensión el equipo está totalmente protegido. De hecho, se switchea automáticamente y empieza a medir esa tensión de interferencia. Bien, importantes, gracias. Bueno, la siguiente dice, ¿existe algún método que me permita realizar la medición sin enterrar picas, suponiendo el caso que exista solo concreto? Sí, hay una forma que se llama el lazy spike o, o- o estaca vaga o estaca suelta. Que lo que se hace es se pone, si es un cemento común, el cemento poroso y debajo de ese cemento está la tierra, se pone un trapo, con un trapo rejilla, un trapo de los que se usan para limpieza, con agua, preferentemente agua salada, y la estaca de electrodo, en vez de enterrarlo, lo vamos a dejar depositado sobre esa estaca, eh, y el equipo va a marcar con un indicador en pantalla cuando se cierre el lazo. Les cuento que no precisamos que esa sea una super continuidad. A veces esos electrodos tienen resistencias altas, pero por el método de medición que utiliza de tres puntos, ¿se acuerdan que yo les comenté que no importaba tanto la resistencia del cable largo? Lo mismo tampoco importa tanto si la estaca que está clavada en el piso tiene alta resistencia. Hay un umbral mínimo, pero cuando esa resistencia es menor a ese umbral, ya se cierra el circuito y ya permite que circule la corriente. Así que típicamente este método del lazy spike o jabalina suelta con un trapo mojado da resultado. El otro método que nosotros recomendamos es el de impedancia de lazo, que ese directamente no hace falta clavar ninguna estaca. Bien, y bueno, se nos está ya terminando el tiempo, vamos Sí, a dar yo, paso. Sí, yo creo que una más. Sí, bueno, Roberto, dime. sí, le hacemos una última más y después ya invitamos a seguir en contacto con el distribuidor y vía mail nosotros vamos a encargarnos también de responder algunas preguntas.
Claro, exacto. Bien, la última pregunta dice, en el método de dos pinzas, ¿cuál es el punto adecuado para medir el bucle? Eh, el punto adecuado sería en una bajada, por ejemplo, de puesta a tierra, antes de, justo antes de entrar a lo que sería la jabalina de puesta a tierra o el electrodo enterrado de puesta a tierra. ¿Sí? O sea, en ese punto, antes de que el conductor se haga subterráneo, por así decirlo, ahí hay que colocar la pinza y hay que colocarla sobre el mismo conductor y en forma espaciada de unos 30 40 centímetros para que no se interfieran entre ellos. Ese sería el punto adecuado. Bien, pues muchísimas gracias, Roberto. Pues entonces, Bueno, como lo mencionaste, las que no se logren contestar, la verdad es que nos están llegando muchísimas. Gracias por su participación a todos. Los estaremos contestando en los siguientes días. Y sí, antes de cerrar, eh, los invitamos a que nos apoyen a contestar una pequeña encuesta que se va a lanzar. Solamente tienen que quedarse conectados. El mismo sistema va a lanzarla en su pantalla y ustedes solamente tienen que seleccionar la respuesta. También, obviamente, siempre los estamos invitando a que conecten con nosotros. En las redes sociales nos pueden encontrar como Meger CSA. Y cualquier pregunta que tengan sobre nuestro programa extenso de webinars lo pueden hacer escribiéndonos en csawebinars@meger.com. Y bueno, Roberto, esto es todo de mi parte, deseándoles un excelente resto del martes y obviamente recordándoles que tienen ya una cita con nosotros el próximo jueves. Y con esto yo me despido. No sé si tengas algo más que agregar, Roberto. no, solamente sí esperarlos para el próximo jueves, el próximo martes. Vamos a estar con el ingeniero Volney Naranjo hablando sobre sistemas de prueba en bancos de baterías. Y el jueves 11 les recuerdo a la gente que está relacionado con la medición de puesta de tierra, a los especialistas que están escuchándonos. El jueves 11 vamos a tener la sesión de medición de puesta de tierra en subestaciones, ahí con la compañía del ingeniero Jorge Noé, que bueno, va a ser netamente académico, por lo tanto no vamos a hablar del equipo, sino netamente de la aplicación. También agradecer a toda la gente que participa, tenemos una audiencia bastante grande, creo que hubo más de 1000 inscritos y a este momento creo que hay unas 600, 700 personas escuchándonos en todos los países de Sudamérica, así que nada, un agradecimiento para todos y pedirles como siempre que se cuiden en estos tiempos de pandemia, que ya van a pasar pronto si Dios quiere. Así es, Roberto. Saludos a todos y nos vemos el jueves.